¿Qué tal, familia? Bendiciones. Estoy muy feliz porque el día de hoy estamos en nuestro episodio de este podcast tan lindo, tan bonito. Hemos tenido episodios muy lindos, pero este día no será la excepción. Tenemos a un invitado de verdad que no sé por qué, pero a veces yo lo veo y veo la historia donde Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y este hombre no pidió riquezas, no pidió cámaras, no pidió ser conocido, sino que pidió sabiduría. Y el día de hoy, estoy seguro que estoy con una persona que ha pedido sabiduría. Y es mi amigo, el pastor Oscar Serra. Hermano, un gusto tenerte aquí en el podcast. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Qué increíble presentación. Gracias por la invitación, mi buen Billy. Sí, hermano. Fíjate que yo he estado pensando mucho en cómo el Señor ha levantado tu ministerio. Honro tu vida, honro tu ministerio. De verdad que hace rato, fuera de cámaras, tuvimos una plática muy linda. Tuvimos una plática muy bonita con el pastor donde la voz de Dios estuvo presente, donde el Señor y el Espíritu Santo estuvo presente. Y en esta plática también estará el Señor. Amén. Hermano, de verdad que he visto el trabajo que has hecho con esta juventud, con esta generación y con tu iglesia, Casa de Fe. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia, Casa de Fe? Cuéntanos, hermano. Fíjate que gracias a Dios, gracias por lo que comentas. Ha sido un tiempo bastante lindo. Este año cumplimos 4 años de ministerio, gracias a Dios. Wow. Decidimos aperturar el 19 de octubre del 2019 y Dios ha sido bien bueno. Desde que empezamos el ministerio, Dios nos ha sorprendido de una manera especial. Perdón, nos ha ayudado mucho en lo que es ver a varias personas, ver cómo hay personas que se empiezan a incorporar. El día de ayer tuve una reunión con unas personas de la iglesia y me comentaban de cómo el testimonio de ellos ha sido desde que llegaron a la iglesia, cómo Dios restauró su matrimonio, cómo Dios ha restaurado su vida. Ahorita, bueno, la persona venía de muchos vicios, de muchas cosas. Dice que ahorita, ayer me impactó lo que decía, que no extraño nada de lo que algún día tuve, me dijo. Estoy más conectado con Dios, ahorita va a abrir su primer grupo de conexión y bueno, ha sido algo increíble lo que Dios nos ha regalado. Gloria a Dios. Desde que abrimos ese tiempo, Dios ha sido como nos ha dado la oportunidad de estar como en un tiempo de fe. La casa se llama Casa de Fe y bueno, la fe es algo que en la casa desde que entras puedes sentir. Cada persona tenemos esa parte de la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Y bueno, la fe es lo que ha hecho que en el Señor, ¿verdad? Ha hecho que Dios haga todo lo demás. Dios se encarga siempre de hacer un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y cuando actuamos por fe en algo, Dios decide desarrollar el plan que Él tenía. Wow. Hermano, yo te conocí, bueno, ya tiene un rato, ¿no? Que Sí. Jehaizer me invitó a la iglesia, a tu iglesia. Por cierto, amigos, saludos. Ya pronto te tendremos acá en el podcast. Ya que venga rápido. Ya que vengas. Entonces, me invitó y relativamente la iglesia es joven. 4 años. ¿Cuánto tenía cuando yo habré llegado aproximadamente? Tenía 1 año y medio más o menos. 1 año y medio. Sí. Para los que me están viendo y quizá no han escuchado hablar acerca de la iglesia, fíjense que una iglesia para traer un avivamiento se requiere de tiempo, esfuerzo, de un buen liderazgo, de gente que te acompañe. Considero, ¿no? Digo, no es que yo sea pastor, pero lo he visto pues por mi iglesia y todo eso, de que no es fácil llegar a un avivamiento. Se necesita de procesos, el Señor tiene que tratar con el carácter y todo. Pero yo vi un aceleramiento sobrenatural en el ministerio y en la iglesia que el Señor te entregó. O sea, un aceleramiento tremendo. Para el 1 año y medio que el Señor te dio esa iglesia, de verdad que me sorprendió mucho y me sorprendió para bien. Porque dije, wow, o sea, algo que admiro mucho son los hombres de Dios con la pasión por el avivamiento, por la pasión por la voz de Dios, por lo profético. Y eso muy poco lo tienen. Y de verdad que he visto que tienes un amor por lo profético, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, sí. Fíjate que hace muchos años, cuando yo no conocía mucho de lo profético, pero Dios ha permitido como de una u otra forma siempre acercarme a ello. Antes de que platicáramos, me preguntabas cómo fue que Dios permite que tuviera yo la oportunidad de entrar al ministerio y fue a través de una palabra profética. Wow. Yo la verdad, lo que decías, desde un principio nunca busqué a Dios para ver qué Dios me podía dar. Nunca le pedí a Dios un ministerio, no le pedí a Dios un liderazgo, no le pedí nada. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a Dios.
yo tenía más o menos, bueno, ya tiene varios años, pero recuerdo que hace como 12 o 13 años, como 15 años ya, fui a lo que es un gran día o un encuentro con Dios de 3 días. Fue un retiro, me alejé, nos alejamos de la ciudad y yo recuerdo que en ese punto yo lo que quería era experimentar lo que las personas decían de Dios. Y cuando muchos decían es que siento a Dios, me dan ganas de llorar, yo veía que alguien lloraba, alguien caía, yo decía, bueno, ¿y esto qué es? O sea, yo venía de una cultura como muy conservadora. Sí. Dios solamente, Dios es muy tranquilo, Dios es quieto, Amor. Dios se mueve en la tranquilidad. Bueno, increíble. Entonces cuando yo llego y veo que algunas personas caían, que otras personas bailaban, que otros lloraban, que otros gritaban, yo decía, bueno, ¿en dónde estoy? Pero yo quería experimentarlo, porque cuando uno desconoce algo, regularmente es sencillo hablar de algo que no conoce, pero cuando Dios te da la oportunidad de conocer algo y poder experimentar eso y de conocerlo ya es otra forma de poder hablarlo. Entonces un día yo recuerdo que era un sábado y yo le dije a Dios, Dios, quiero sentir tu presencia. Yo no estaba acostumbrado a levantar las manos, yo no quería levantar las manos, yo era como muy conservador. Llegaba a la iglesia, el pastor decía, levanten las manos, y yo decía, no, Dios me puede a mí tocar con las manos en la bolsa, cierran los ojos, ¿por qué tengo que cerrar los ojos? Yo siempre fui todo contrario, pues así de que no me digas cómo hacer las cosas. Y recuerdo que ese día cierro mis ojos, levanto las manos y empiezo a sentir a Dios. Y cuando siento a Dios no sabía cómo reaccionar mi cuerpo, y la Biblia lo describe en Daniel, que cuando siente la presencia de Dios no sabía cómo reaccionar el cuerpo y Daniel cae. Sí. Entonces muchas veces muchas personas se preguntan por qué la gente cae, que no sé qué, si yo nunca lo he sentido. El que una persona no lo sienta no quiere decir que sea mejor o peor que otra. Simplemente sus formas de experiencia con Dios son diferentes. Hay personas que sí son más sensibles en lo espiritual y caen, tiemblan, lloran, y hay personas que no pasa eso. Y no quiere decir que Dios no haya estado en un lugar. Por supuesto. Simplemente es que la experiencia de cada uno fue diferente. Así es. Cuando yo describo esto, lo describo con una taza de café. Cuando una persona toma café, en mi caso yo puedo tomarme una taza de café a las 11 de la noche, 11:30 estoy durmiendo y no me pasa nada. Pero tengo amigos que no toman café después de las 3 de la tarde. Toman una taza de café y ya no pueden dormir. Así es. Es el mismo café, diferentes resultados. Entonces en ese día yo le dije a Dios, yo no te quiero pedir nada, no te quiero pedir ministerio, no te quiero pedir otra cosa. Lo único que quiero es que no te apartes de mí. Amén. Si tú en este momento me dices que vas a estar conmigo y no te vas a apartar, yo te voy a servir. Y recuerdo que fue mi primera experiencia con una persona que se movía en lo profético. Esta persona llega, me toca mi hombro y me dice Dios que a partir de hoy estará contigo y jamás se va a apartar. Wow. Y yo dije, wow, Dios realmente habla. O sea, la oración la hice en mi mente, la hice en voz baja. La música estaba muy fuerte, estábamos como una noche de adoración, las bocinas estaban a Ni punto cómo de te reventar. escuchara, ¿no? El hombre de Dios. Forma. Ella está, la persona que tocó mi espalda para poder darme la palabra estaba como a, no sé, 10 o 15 metros donde yo estaba. De la nada siento la mano de esta persona, escucho la voz. Yo sabía que era esta persona, pero era Dios contestando una oración que yo le estaba haciendo en ese momento. Así es. En ese momento me di cuenta que Dios hablaba y despertó algo en mí en lo profético. Y dije, wow, si alguien escucha la voz de Dios, yo también tengo que poder escuchar la voz de Dios, porque tan hijo es esa persona como soy yo. Y creo que Dios nos ha hecho a todos con la posibilidad de escuchar a Dios de formas diferentes. Entonces, cuando una persona no acepta lo profético, está yendo en contra de lo que Dios habla, porque Dios puede usar hasta la misma naturaleza para hablarte. Sí. Dios usa un versículo bíblico, o sea, lo profético muchas veces se ha visto como algo. Lamentablemente hay personas que no han ocupado lo profético para algo bueno, claro. Lo cual me ha tocado ver. Que no voy a juzgar a nadie, ni mucho menos, pero sí hay personas que Dios levanta en ello. Así es. Y uno tiene que aprender, a mí lo que se me ha enseñado es no juzgar al profeta, sino juzgar la palabra. Porque al final tanto hijo es una persona que utiliza algo para algo bueno, para algo malo, como nosotros. Así es. Y al final de cuentas la Biblia dice que Dios nos va a juzgar a todos. A los años conozco a un profeta, un gran hombre de Dios, y me dice, Dios me dice que vas a ser pastor. Y yo, Dios, o sea, yo no te pedí ministerio. Entonces, a los meses o a los años de esta palabra, yo dije, bueno, yo soy pastor. O sea, yo predico en un grupo de conexión, cuido personas en un grupo de conexión. Creo que desarrollo el trabajo de un pastor. Pero yo nunca me afligí como que, pero tengo que ser un pastor general, tengo que ser pastor. Ajá, no, o sea, estoy bien, adelante. A los años Dios empezó a hablar a mi vida y yo un día le dije, estoy listo para ser pastor.
No tenía trabajo, no tenía nada que perder. Yo le dije, ahora estoy listo. Y Dios me dice, no, 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 no es ahora. Y años Wow. después, Dios decide en su infinita misericordia, en octubre del 2019, que pudiéramos aperturar la iglesia. Pero bueno, es un poquito de la introducción, ¿verdad? Pero fíjate, hay algo que me llama la atención, que el Señor te dice, no es el tiempo. Ajá. Tú ya tenías como que el decir, bueno, ya voy a iniciar. Ya me hice el ministerio, me tengo que poner las pilas, tengo que buscar aquí, allá. O sea, yo creo que fue un acto de quizá de desesperación. ¿O cómo lo tomaste tú? Cuando el Señor te entrega el ministerio, o sentiste, no voy a poder, o confiaste en lo que el Señor te había dado. ¿Cuál fue tu reacción a esa primera palabra? Muy buena pregunta. Muchas personas se desesperan en lo profético, Sí. porque cuando Dios da una palabra, Dios no ve el tiempo. Dios lo que está viendo es el plan. El tiempo muchas veces es determinado por uno. Me ha tocado conocer a muchas personas que me dicen, Dios no cumplió lo que me dijo en lo profético. Y Ajá. prediqué de esto un poco más el martes. Y no es que Dios no cumpla, porque Dios va a cumplir, Él es fiel. El que lucha por ser fiel a Dios somos nosotros, Así Él no, es. Él es fiel a su palabra. El problema es qué haces tú por la palabra que Él te dio, Claro. cuánto tú eres fiel con Dios. Yo siempre he creído algo y hace unos días tuve la oportunidad de ver un mensaje de Kathryn Kuhlman y me impresionaba que tuvo la oportunidad, es una avivadora, una mujer que fue avivadora, portadora de avivamiento y bueno, Dios la usó grandemente. Ella se movía mucho en milagros y en otras cosas, el Espíritu Santo se movía muchísimo y fue reconocida por los milagros que Dios hacía a través del ministerio. Pero en el mensaje me llamó mucho la atención que decía, Dios no me ama más a mí que a todos. Es decir, Dios no me ama más a Kathryn Kuhlman que a todos los demás. Entonces, Dios nos ama a todos por igual. Así es. La diferencia entre unos y otros y el por qué Dios usa más a unos que a otros no es por el amor de Él, es porque tanto tú estés dispuesto a dejar por Él. Oh, wow. Entonces, por eso, mientras uno quiere vivir su vida y no renunciar a lo que Dios te pide, en ese momento dejas de ver a Dios manifestado en tu vida. Podemos ver en la Biblia cuántas personas le dijo, solo haz esto, renuncia a esto y voy a hacer algo contigo. Y decían, no. Así es. No se Entonces, atrevían a no se creerlo. atrevían. Entonces, no se trata de qué tanto tú confíes, Dios confía en ti, Dios confía en cada persona. Se trata de qué tanto tú confíes en Él para renunciar a lo que Dios te pide. Así es. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a ver todo lo que empezó a desatarse, yo dije, ya habían pasado 3 o 4 años de la palabra que recibí. Y a veces uno dice, pero ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que no se va a cumplir? ¿Será que hay algo más que tengo que hacer? Claro, cada día necesitas buscar a Dios y es su Sí. presencia. Entre más busques a Dios, más te vas a acercar al propósito que Él tiene para tu vida. El problema de muchos es que quieren buscar más otras cosas, como lo que decías. Dios ya me había hablado de un pastorado. Yo podía decir, bueno, voy a ser pastor. ¿Dónde puedo ir a predicar? Quiero ir a dar la palabra, porque también lo hice. O sea, sería mentirte y decir, no, nunca, no, sí busqué plataformas, Claro. busqué tocar puertas y Dios me cerraba las puertas. O sea, Dios trabajó tanto conmigo que cuando Dios me da una palabra, vas a ser pastor, yo dije, adelante. Yo pensé, se me van a abrir, yo tenía un grupo de conexión, se me va a llenar, la gente va a llegar, va a ser libre. Bueno, empecé a pensar mil cosas y abro un grupo de conexión y no me llegaba nadie. Ay. Después de 8 o 9 meses que yo estaba buscando a Dios, que yo decía, Dios, tú me hablaste de ser pastor y no sé qué, y no me llegaba nadie. ¿Sabes lo frustrante que se siente que tú invites a personas? Yo invitaba a Sí, que no. 150 personas por cada jueves. Uf. No me llegaba uno solo. Ay, sí. Entonces yo dije, Dios, quiero un grupo de jóvenes. ¿Qué necesito para que los jóvenes lleguen? Y yo dije, pizza. A los jóvenes les gusta la pizza. Típico. ¿Qué le gusta a los jóvenes? Las hamburguesas, las pizzas. Ajá, yo dije, le voy a dar lo que quieran cenar, pero Que mínimo la lleguen. palabra te llevas. Sí. Entonces primero te predico y luego comes lo que quieras. Y aún con la pizza me dejaban ahí tirado. O sea, las pizzas me las No. llevaba yo al día siguiente, me las desayunaba y todo porque no llegaba la gente. Hermano, no me digas eso, Sí, de sí. verdad. Estuve más o menos No. 2 años así. El primer grupo de conexión que me dieron me lo cerraron porque no me llegaba nadie. Me preparé un 15 de septiembre hicimos una noche mexicana cristiana y preparé botanas, preparamos todo y de repente me habla mi líder y me dice, ¿cómo van? Y yo, no llegó nadie, estaba yo afuera con toda la botana. Tráiganse la botana acá que hace falta y me voy al grupo de mi líder y llevamos la botana y convivimos. Y a veces, de eso prediqué un Qué poco el tremendo, martes. hermano. De verdad que me impresiona muchísimo eso, todo lo que me estás platicando. Porque la gente ve, tiene su iglesia, pero no sabe que te tuvieron que cerrar un grupo de conexión porque no llegaba nadie. Y ahora
vemos a mucha gente que conoce Casa de Fe. O sea, los misterios de Dios nunca los vamos a entender. Claro. Y eso es lo más hermoso. Porque como tú dices, Dios te dio la posibilidad, te dio las capacidades. Pero que si tú de verdad estás creyendo en las capacidades que Él te dio. Y ese es un problema. Pero gracias a Dios que tú sí creíste, hermano, en el Señor, que te metiste en la intimidad. Y eso es muy importante. De verdad que está increíble. Fíjate que a mí, más que hacer grupo o predicar, me apasionó tanto la presencia de Dios. Amén. Que para mí lo más importante, o sea, yo nunca, al principio, cuando empecé a conocer de Dios, lo que hacía era lo primero que hice fue comprarme la bocina más grande que existía. Uh-huh. Y esa bocina estaba en mi cuarto y yo la ponía toda la noche y me dormía adorando a Dios. Le pregunté a la persona cómo hizo para escuchar a Dios y saber lo que yo oraba en la intimidad. Así. Y esta persona me dijo, teniendo intimidad con Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, aprendes a escuchar a Dios, me dijo. Entonces le dije, yo no sé cómo hacerlo. Me dijo, ponte a adorar a Dios. Y me ponía por horas a adorar. Entonces a mí me invitaban a un grupo y yo decía, no, prefiero estar en mi casa adorando a Dios. Así es. Pero hay un tiempo para todo. No, hoy ya quisiera mucho, yo quisiera como tener mi tiempo de que un día decir, hoy no quiero salir, hoy quiero descansar, hoy quiero no sé qué, pero ya no es tiempo de. Lo mismo pasó en la Biblia. Cuando los discípulos llegan con Jesús y Jesús iba a ser llevado, cuando ya había vencido y todo lo demás, iba a ser llegado, que da en el libro de Mateo la visión que dice ir a ser discípulos, ya había llegado el tiempo que Jesús se fuera. Ahora era el tiempo de que los discípulos trabajaran. Y dice la Biblia que los discípulos se quedan viendo hacia arriba y baja un ángel y dice, hey, ¿qué hacen aquí? Esperando a Jesús. Ya no es el tiempo, brother, pónganse a ser discípulos. Eso, vayan y hagan, actúen. Eso. Entonces, el problema de muchos es que no disfrutan las temporadas. Hay temporada para que te metas en intimidad con el Señor. Hay temporada donde no es tiempo de servir. Hay tiempo donde es servicio, que ya es como que Dios ya te preparó, ya te capacitó y es, órale, córrele, haz lo que te mandé, para lo que estabas listo. Y si no estás como en la sintonía correcta, como en una carrera, cuando una persona va a correr, si por ejemplo yo te dijera, Billy, vamos a ir a correr en octubre, tenemos tantos meses para prepararnos, hay que prepararnos día a día, hay que descansar a tal hora, hay que comer a tal hora, hay que entrenar a tal hora y tener cierta disciplina. El día que sea la carrera en octubre, vamos a estar listos para poder correr. Claro. Pero si llegamos y decimos, no voy mejor mañana, mejor pasado, no sé qué, y llega el día de la carrera, vas a estar tronado, no vas a poder rendir, ni siquiera vas a poder participar, quizá ni llegues por la vergüenza el día de la carrera, y la carrera se va a llevar a cabo, estés o no estés. Lo que y no va a ser como que Dios ame un poco más a otros, simplemente Dios te habló, te dio la oportunidad, pero por estar enfocándote en otras cosas, menos en lo que Él te decía, puede ser que el día que llegue la carrera tú estés desenfocado y no estés enfocado en lo que Dios te habló, y al momento de que tienes que correr, no vas a querer correr porque no estás listo, no estoy preparado. A mí me pasó. Sí. Yo, una de las cosas que cuando Dios habla a mi vida, yo soy ingeniero mecánico y tengo experiencia en casi 9 años en perforación de pozos petroleros. Para mí era mi sueño o mi misión era trabajar en petróleos toda mi vida. Entonces, gracias a Dios, me iba muy bien y pude aprender cosas muy rápido. Y Dios me habla, y cuando Dios me habla al ministerio no era porque no tenía trabajo. Dios me habló cuando yo estaba trabajando. Cuando más trabajo tenías. Sí. Entonces, una de las cosas que Dios me pidió, que a mí más me dolió dejar, y no es porque no ame a Dios, Dios sabe que lo amo. Porque a veces uno dice, ¿cómo te va a doler dejar algo si amas a Dios? Espérame, cada uno tiene sus batallas. Sí, por supuesto. Y para ver las batallas de otros, tú dices, lo tuyo no es tan sencillo, pero quizá hay personas que no dejan la mentira, no dejan el chisme, no dejan de servir, de hacer las cosas que a Dios no le agrada, no dejan de tomar algo de licor porque no. Entonces, tenemos que ver cuál es la batalla de cada uno para dejarlo. Y yo recuerdo que cuando Dios me pide mi trabajo, Billy, para mí fue súper complicado. Sí. Yo le dije a Dios, me has pedido cosas que me han dolido, pero dejar mis sueños, dejar mi trabajo, dejar todo, tuve que renunciar a mi trabajo. Tuve que llegar a la oficina de mi jefe y decirle a mi jefe, ingeniero, me voy. Me dijo, ¿por qué? ¿A dónde te vas? Te ofrecieron más dinero en otro lugar, otra mejor oferta. Le dije, Dios me habló y voy a ser pastor. Y entonces mi jefe se empieza a reír. Me dijo, por favor, no comentes nada, me dice, de que te vas a ir de pastor porque... pues, ¿cómo le digo al jefe? Sabe que uno de los ingenieros que más resultado está dando se va a ir
de pastor. Dios le habló. Dios mío. Entonces tuve que renunciar a mis cheques, que eran muy buenos en petróleos, por confiar en una palabra del Señor. Claro. Entonces, esas son cosas que, como tú dices, una persona llega hoy a la iglesia para gloria y honra de Dios. Para mí es lindo lo que Dios nos ha dado. Yo estoy agradecido con el Señor. La verdad, si tú me hubieras dicho, Oscar, tranquilo que en unos años no vas a tener idea de lo que Dios te va a permitir vivir, yo no lo hubiera creído. Entonces, cada día es una experiencia diferente con el Señor. Por eso siempre cuando una persona está pasando por un proceso, le digo, lo que hoy estás pasando no va a ser permanente. Dios se va a glorificar, Dios está formando tu carácter, está formando. Yo tuve muchas veces la oportunidad de decirle a Dios, bueno, se lo dije a Dios, Dios, ya no quiero nada. Porque sí era frustrante el llegar a tu casa y el que tú prepararas. O sea, yo no tenía, hubo un tiempo donde Dios me habla a través de un profeta hoy amigo mío, y de repente me dice, dice Dios que si le vas a entrar a servirle, le tienes que decir que sí o no hoy. Yo le dije, le entro. Me dice, por cuanto aceptaste, viene un desierto a tu vida. Y dije, Dios, ¿cómo no me lo dijiste antes? ¿Cómo no me dijiste primero el desierto para ver si le entrábamos A otro? ver si pienso ahí, a ver. Exacto, porque pronto... todos queremos una palabra profética, pero ¿qué Claro. pasa cuando Dios te habla? No lo que quieres, sino lo que necesitas. Así es. Y en ese momento pierdo trabajo, pierdo todo. Y aparte de perderlo todo, no tenía dinero, no tenía grupo, no tenía nada. Entonces ahí le renuncio a Dios y le dije, Dios, no te puedo servir porque no tengo dinero. Y Dios habla a mi vida y me dice, hay dos tipos de personas, Oscar, los que en adversidades se rinden o los que a pesar de adversidades me continúan sirviendo. ¿De cuál quieres ser tú? Me dijo. Le dije, Dios, yo quiero ser de aquellos que cuando tú los lleves a hacer algo bueno, yo pueda decir que en mi peor temporada te serví. Entonces no tenía trabajo, no tenía dinero. ¿Cómo podías en un grupo de conexión darle algo a alguien, a un convivio, comprar sabritas, pizza, refrescos o algo sin trabajo? Había, exactamente. Entonces yo decía, Dios, ¿qué hago? Entonces compraba la pizza con el poco dinero que de repente me hablaba una persona, oye, me nació sembrar la comida para tu grupo, sé que estás predicando, y empezaba el Señor a mandar cada jueves, nunca hacía falta algo para el grupo. Y con lo que me llegaba lo invertía yo en pizza. Y no me llegaba. Hermano, wow. Y entonces era como, Dios, tú me hablaste que iba a ser pastor, no me llega nadie, estoy pasando un tiempo súper complicado porque yo le decía, realmente me llamaste. Yo llegaba a mi casa a llorar. O sea, las personas que dicen, gózate en el desierto, espérame. A ver, vamos a ver. Exacto. O sea, no siempre el desierto es algo que Dios nos ha dado para poder disfrutar de su presencia. Claro. Pero eso no quiere decir que va a ser sencillo. Por eso yo cuando he estado en los desiertos que Dios me ha permitido estar, veo al Señor. Así es. Pero para mí no han sido sencillos. Claro. Entonces era como esa parte de que yo decía, Dios, ¿qué hago con esto? O sea, de lo que tengo, de lo poco que tengo, te lo estoy poniendo en tus manos y no veo una respuesta. Entonces, cuando hoy ven la casa que Dios nos ha dado, hay personas que han dicho, Oscar la tuvo fácil. Sí, porque no conoces las batallas. Claro. Las personas ven las victorias, pero no las batallas. Así es. Cuando una persona no ve las batallas, se frustra y piensa que todo mundo obtuvo las cosas muy sencillas. Así es. Piensa que una persona que predica la palabra es porque nunca tuvo problemas. Porque es de cuna cristiana o algo así, algo para desmeditar. Yo quiero comentar algo el día de hoy. Fíjense que he visto muchos ministerios, a muchas personas que se han frustrado porque dicen, no, es que yo no la tuve tan fácil como aquel, pero si ya hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida, no hay nada ni nadie que se interponga. No hay nada ni nadie. Y un ejemplo es aquí, amigo. Y te voy a contar un testimonio de parte mío que me siento muy identificado con lo que me estás contando. Adelante. Y es de que cuando yo tenía igual mi grupo de vida, yo le llamo Life Group, hicimos cambiarle algo, como grupos, conexiones, células, ese tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo que yo empezaba a trabajar, pero yo trabajaba exclusivamente para poder darles algo el día viernes a las 6 de la tarde. Y yo decía, Señor, no me importa que pues no me alcance para, no sé, una playera, unos tenis, o mínimo para algo aquí rápido, ¿verdad? Pero yo sé que vas a suplir. Entonces, habían días donde yo no trabajaba, donde no había trabajo, donde no me llamaban para hacer fotos, hacer videos o algo así. Y yo decía, Señor, Dios mío. Y de repente entraba uno, entraban dos, entraban tres, entraban 10, entraban 15. Y yo decía, Señor, somos más de tanta cantidad de personas y no tengo ni un solo peso en la bolsa, ni uno, hermano. Entonces, yo decía a Dios, pues voy a dar la enseñanza y con la pena les tendré que decir que pues ya no.
doy la enseñanza y cuando termino de dar la enseñanza, les digo, vamos al Oxxo a comprar, vamos todos juntos. Y a medio camino me acuerdo que no tengo ni un solo peso. Y yo los llevé a todos, éramos como 17, 18 ese día. Nos fuimos al Oxxo y todos agarrando. Yo decía, Señor, me puse palidísimo, pálido. Y todos empezaron a agarrar sus cosas. Que si agarraron un helado de este pelo. De este pelo. Y yo dije, Señor, Dios mío, no tengo ni un peso. Y hubo algo que me sorprendió mucho. Le dije a un amigo, oye, amigo, no tengo ni un peso. ¿Tendrás tú ahí? No, ni yo tengo nada. Rayos, ¿qué hago? Ya dije, en el nombre de Jesús, me voy a aguantar hasta cuando estemos en la caja y ahí voy a decir que no tengo dinero. Pero llegamos a la caja y un chico se me cruzó, sacó su tarjeta y dije, yo voy a pagar todo el día de hoy. Ah, no, yo lo pago. No, yo lo voy a pagar. Y se empezaron a discutir para ver quién lo pagaba. Hubieras agarrado otro bote de helado. No, me agarré una galleta, de verdad. Estuvo tremendo ese día. Yo lo recuerdo con mucho amor. Terminando el servicio, terminando el grupo, fue uno de los mejores grupos que tuvimos. Hubo una palabra tremenda. El Espíritu Santo se dejó sentir. Salimos llorando de ese día. Comimos, convivimos. Recuerdo que un chico se fue bien tarde porque me empezó a platicar la situación, que no conocía a Dios. Todos salimos en paz y cuando llegaron a cada quien a su casa, me escribieron y me dijeron, amigo, qué hermoso, quiero volver a llegar. Y lo que no saben es que yo no tenía ni un solo peso ese día. Uh-huh. Y así como esos días, yo sé que tú has pasado muchos como esos. Sí, claro. Mucha gente que nos ha visto quizá no han tenido dinero para una consulta o para algo, pero tú créele al Señor. Imagínate, yo hubiera dicho, hoy no va a haber grupo de vida. Así es. Porque no tengo dinero. No va a haber grupo de vida. Es que no, Dios no quiere eso. Dios quiere que vayas, que lo hagas. Y ahí vas a ver la gloria de Dios. Sí, conforme a lo que me comentabas, fíjate que hay algo muy importante. El detalle no es que Dios no tiene límites. El límite se lo pone uno a Dios. Si tú hubieras llegado en ese momento y le hubieras dicho, ¿sabes qué, Dios? Yo no voy a hacer ningún grupo porque no tengo dinero, no voy a reunirme. El límite se lo estás poniendo tú a Dios. Pero cuando una persona se mueve por fe, los recursos son añadidos. El problema de muchos es que quieren actuar por recursos para obtener fe, pero la fe no atrae recursos. El recurso no trae la fe, perdón. Yo conozco gente con muchos recursos que no tiene fe en el Señor. Y conozco personas que no tienen dinero, incluyéndome a mí. No es como que Dios me ha permitido hacer eventos lindos sin dinero. Entonces las personas dicen, ¿cómo es posible que tú te hagas eventos? ¿Quién paga el evento? Porque el que sea gratuito no quiere decir que no haya un precio que pagar. Claro, hay logística, las personas que van a venir. O sea, mucha gente no ve la magnitud de lo que es organizar la logística. O sea, es muy complicado. Claro. Pero pues, como tú dices, o sea, ven nada más el resultado, ¿verdad? Sí. Y hermano, fíjate que me gustaría hacerte una pregunta. Adelante. Para llegar al ministerio me dijiste, ¿no? Que tuviste que pasar muchas cosas. Y si te das cuenta, todo eso que pasaste fue un campo de entrenamiento para lo que iba a venir. Correcto. Decías, invitaba a 150 personas y no llegaba ni una persona o quizás sí una, pero ahora bien, ¿dejaste de hacerlo cuando tuviste una iglesia? O sea, aún teniendo la iglesia, ¿seguías invitando gente? Sí, correcto. O sea, si te das cuenta, fue una preparación, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que cuando uno tiene que aprender a darle gracias a Dios por las puertas que abre y darle gracias a Dios por las puertas que cierra. El detalle de muchos es que no nos gusta que nos cierre puertas el Señor. Así es. Y nos frustra y nos enoja. Pero hay puertas que Dios necesita cerrar necesariamente para formar. ¿Qué te puedo decir hoy? Que Dios formó mi carácter para poder predicar cuando habían personas y cuando no habían. Wow. Porque es sencillo. Si yo te digo ahorita, Billy, ¿sabes qué? Te voy a llevar a predicar a un lugar donde hay 1,000 personas. Tú me dirías, wow, te prepararías, empezarías como a preparar todo. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, ¿sabes qué? De los 1,000 no vino ninguno, vino uno. Uf. Tú dirías, me pongo nervioso. Exacto, espérame. Bueno, ya con uno me pasó a mí. La primera vez que me dan la oportunidad de predicar, yo prediqué delante de un grupo de jóvenes, de 12 jóvenes o 10. Era una multitud para mí. Yo no había predicado nunca, en ese momento me dan la oportunidad, dije adelante. Y después cuando abro mi grupo de conexión me llegan 3. Yo me metí al baño a llorar
por primera vez. Yo acababa de abrir un grupo de conexión. Y le dije, Dios, ¿por qué solo 3? Y Dios habló a mi vida y me confrontó. Porque muchas veces le pedimos a Dios más, pero no agradecemos lo que tenemos. Eso es verdad. Entonces, Dios no tiene problemas en llenar un grupo, en llenar una iglesia, no tiene problemas en llenar un estadio. Dios es Dios. No tuvo problemas para llenar una red de una persona que llevaba toda la noche intentándolo. No tiene problemas para hacer las cosas. No tuvo problemas para alimentar a más de 5,000 familias. Por supuesto. Con 5 panes y 2 peces. No tiene problemas en hacer nada. Es un Dios ilimitado. El límite se lo pone uno. Cuando muchas personas llegan y dicen, es que si yo tuviera el dinero para hacer esto, entonces tu confianza está en lo que tendrías o en el dinero más que en Dios. Entonces Dios, cuando te platicaba de que me dijo, te voy a pasar por un desierto económico, me enseñó a depender de Él hasta por una comida. Uf. Para mí era un lujo ir a un Oxxo y comprar un café de 14 pesos en aquel tiempo. Porque con un café de 14 pesos era la cantidad que yo necesitaba para 6 cafés solubles. Quizás uno dice, ay, pero el café no es tan necesario. Bueno, para mí lo era. Entonces, hay cosas que para unas personas es necesario y otras que no. Exactamente. Pero no quiere decir que uno sea mejor que otro. Simplemente somos diferentes cada uno. Claro, así es. Entonces, para mí era un lujo. Tomar un café en alguna cafetería, wow, era súper lujo. Un día estaba en una reunión, estábamos todo el día, yo estaba en ayuna, tenía muchísima hambre. Estaba en el desierto económico, no tenía dinero, estaba en otra ciudad y le dije a Dios, Dios, tú eres mi padre. La Biblia dice que tú eres mi padre y como padre quiero pedirte comida. Y tengo hambre y quiero comer bien. Estaba yo en un restaurante sin dinero, sin nada. Entra una persona que venía a la reunión con nosotros y de repente dice, ¿ya comieron? No, pidan lo que quieran, yo pago. Yo dije, wow, sí funciona la oración. Así es, hermano. Qué y en ese momento comí bien, comí como el hijo del rey. Entonces, como somos los hijos de Dios. Así exacto, como hijo de Dios, pues, o sea, Dios es el rey de reyes, señoras y señores. Ahora, hermano, me gustaría tocar un punto bien bonito y es acerca de la juventud. Algo por lo que yo conozco tu iglesia es por los jóvenes, que llegan jóvenes, gente mayor, gente de todas las edades. Y tú has estado, pues obviamente, tanto en grupos de jóvenes como con personas grandes, has predicado para todo tipo de personas. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías tú a un joven que tiene un ministerio? O más bien, ¿qué me dirías tú a mí? Mira, si yo tuviera la oportunidad de tener tu edad o de estar mucho más joven, el consejo que a mí me hubiera gustado recibir sería disfruta tu juventud. Disfruta cada día. Haz lo que tengas que hacer para buscar al Señor. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando la juventud no es mala, Dios te da la juventud, Dios te da una mente, Dios te da una forma de pensar. Lo que afecta es lo que tú hagas con ella. Lo mismo que el dinero. Dios no tiene problemas con bendecir a alguien. Eso. El problema es lo que una persona hace con el dinero. Exactamente. O lo que el dinero hace con una persona. Dios no tiene problemas en bendecir a alguien económicamente. Podemos leer en la Biblia donde Dios bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, hombres muy prósperos. Y en el Nuevo Testamento se describe como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dijo, como tenían tanto dinero, ya no soy su Dios. La diferencia no era el dinero, la diferencia era el corazón que tenían para poder amar a Dios por encima del dinero. Cuando una persona ama más el recurso que a Dios, Dios hace cosas para eliminar eso y que Él sea lo primero en tu vida. Amén. ¿Qué ocurre con una persona que empieza a trabajar y a tener? De repente es sencillo hacer un compromiso con Dios. Señor, te voy a ofrendar, voy a sembrar en tu obra tanto si tú me das tanto y de repente te llega el cheque. Dios, tú conoces mi corazón. Y el que pone límites eres tú nuevamente. Dios no. Dios no tiene problemas. Salomón era el hombre más rico y más sabio que había en la Biblia. Y dice, no voy a poner a una persona tan rica como tú otra vez o a un rey como tú. Dios no tiene problemas. No le dijo, no te voy a dar riquezas para que siempre tengas los pies en la tierra. No. Dios no tiene problemas. Dios puede bendecir a quien quiera, cuando quiera, como quiera, esté listo o no esté listo. Si no lo hace, es porque Dios es bueno. Y si lo haces porque Dios es bueno, Dios sabrá por qué. Así es. Aún me ha tocado a mí conocer personas en la iglesia que llegan por primera vez, le piden un trabajo a Dios, Dios se los da y se van de la iglesia. Y uno dice, ¿pero por qué? Si no estaban listos, porque Dios quiere. Sigue siendo Dios. Dios tiene un plan mayor. Si lo hace con una persona es porque a Dios le place y si no lo hace es porque también a Dios le place. Una de las cosas que yo le daría a un joven
o el consejo que yo le daría es, quédate tranquilo. Ok. No quieras correr. El querer correr nos frustra. Sí. Vemos ministerios grandes, vemos a jóvenes que en algún momento Dios está levantando, vemos personas que en algún momento están predicando en las naciones y queremos que Dios nos lleve rápido. El éxito no va de la noche a la mañana. Es una mentira que tenemos de películas que no existe. No existe aquel momento donde estás acostado y de repente alguien se equivoca, te lleva un maletín lleno de dinero y ya soy rico. Dios ha hablado a mi vida de algo. La sabiduría va por encima de todo. Por eso ahorita que decías el versículo me llamaba la atención. Porque la sabiduría, uno tiene que tener sabiduría para su vida misma, sabiduría para distribuir el dinero, sabiduría para distribuir su tiempo, sabiduría para distribuir lo que Dios te da. Porque en el caso tuyo, a mí me gusta que eres un joven enfocado en lo que quieres, sabes lo que quieres. Y como te decía hace unos minutos, tú sabes hacia dónde vas y sabes que vas a tener que sacrificar cosas en el camino. ¿Qué ocurre con las personas? Las personas quieren que todo se le dé fácil. Sí. Quieren que Dios los use sin hacer sacrificios y eso no existe. Así es. Una frase que yo escuchaba mucho era, hay que pagar el precio, que a mí me enojaba. Y yo decía, ¿pero pagar el precio de qué? Si Jesús ya pagó el precio mayor, claro. Pero si Jesús, siendo hijo de Dios, vino a pagar un precio por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no querer pagar un precio para nuestra relación con Él? Exacto. Wow. Entonces, eso es lo que nosotros aterrizamos. Jesús sufrió en la cruz, pero muchos no queremos sufrir. ¿Por qué sufrir si Jesús ya pagó? Espérame. Jesús no garantizó que la venida de Él nos iba a traer satisfacción y tranquilidad. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. No te dijo, voy a permitir que tengas una vida tranquila. Entonces, cada sacrificio que tú estés dispuesto a hacer hoy en la juventud va a ser algo que va a afectar a tus generaciones el día de mañana. Cuando una persona en la juventud empieza, a mí me gusta ver que cuando un niño va creciendo, tiene mucho tiempo libre. El niño puede pasar horas jugando algo que ya nosotros, bueno, en tu juventud ya te costaría. En mi tiempo ya no puedo ver una película hoy. No tengo el tiempo de ver una película o de ir al cine. O sea, pude ir al cine hace unos días, hace unos meses, después de 2 años y medio. O sea, no es como que tengo, como las personas creen de que uno es pastor y uno puede hacerlo. No, Tiene el tiempo necesario solo los domingos. Sí, o sea, no. Uno dice, no, yo os lo he dicho en algunos mensajes como broma, pero hay personas que piensan que yo me acosté a dormir y me levanté y Dios ya tenía la iglesia lista. Ya me levanté con el micrófono y dije, ahora sí me voy a poner a predicar. O sea, no. Eso no ocurre. Cada historia de éxito contada tiene que haber fracasos. La mayoría de jóvenes hoy no quieren fracasar. Ese es un problema. Sin darse cuenta que los fracasos nos traen una enseñanza que el dinero no te trae. Y de verdad tienes razón. Fíjate que yo una vez hice una encuesta. Les hice una pregunta a cada uno de mis chicos de mi grupo y les pregunté, ¿cuál es tu mayor temor en la vida? Algunos me dijeron, no, que mi mamá fallezca, otros, no, que mi familia, no, que... Pero la mayoría me dijeron miedo al fracaso. Ese es el mayor miedo, yo creo que de esta generación. Ahora, ¿qué es el fracaso? Porque muchos le temen a lo que no conocen. Exacto. ¿Qué es el fracaso? Tú puedes leer en las historias de mayor éxito, que fue lo que prediqué, tengo un mensaje en redes que se llama El secreto del éxito. Y el secreto del éxito es poner a Dios en primer lugar, pero también aprender a fracasar. Porque si yo te cuento cosas del ministerio, las personas ven lo lindo de hoy, pero no ven las veces que yo me iba llorando con la pizza. No ven las veces que yo tuve que dar de lo que Dios me daba, de lo poco que me daba para poder dar a los demás. Entonces hoy dicen, no, qué lindo todo lo que se da, fue de la nada. No fue de la nada. Es una vida que gracias a Dios, por la gracia y la misericordia de Dios ha sido linda, pero también es llena de sacrificios. Es como una persona, el ejemplo más claro es como el de una persona que entrena gimnasio y compite y llega a lugares altos. Uno dice, pero porque todo lo tuvo fácil. No, espérame. Así es. Tuvo que dormir cuando otros iban de fiesta. Tuvo que alimentarse de una manera, tuvo que dejar lo que a uno le gusta. A uno nos gustan los postres. No sé de ti, pero a mí me encantan los postres. Sí, los amo. Entonces, tuvo que dejar y sacrificar cosas para poder estar un día ahí. En la vida con el Señor pasa lo mismo. Como te decía, Kathryn Kuhlman era una mujer con un avivamiento que Dios portaba algo de Dios especial. Pero ella tuvo que sacrificar muchas cosas para poder llegar a ello. El fracaso solamente se da cuando una persona decide mantenerse ahí.
Algo que Quieto. predicaba el martes era, hay personas que le tienen tanto miedo al fracaso que nunca se dan cuenta que toda la vida viven en él, viven abrazados al fracaso. Nos pasa a todos en algún momento. Nos pasa a todos de que, y si emprendo esto y no sucede, y yo siempre le digo a las personas, ¿y si sucede? Claro, Si no tenemos a alguien que lo pueda hacer todo. claro. Entonces me dicen, no, y si emprendo una familia, y si me caso y truena, y si no truena. Porque las probabilidades, Claro. o sea, en el mundo, a mí me impresiona, antes de venir para acá contigo hoy, Dios me hablaba de eso. Hay más fe muchas veces afuera del mundo que adentro de la iglesia. Entonces muchas veces una persona del mundo tiene más fe que la persona que está dentro. Y no te voy a hablar de otros, te voy a hablar en mi caso. Yo recuerdo que en una ocasión, después de que Dios me pasa por un desierto en lo económico y un proceso muy duro, yo dije, necesito ser sabio en lo que administro. Y Dios permite que me promuevan vuelvo a trabajar en petróleos, me reúno con uno de mis mejores amigos que no quiere nada con la iglesia, no llega a la iglesia, él sigue en su vida, sigue viviendo la misma vida que teníamos hace 10 años. Pero bueno, cada Sí. persona aún así sigue siendo mis mejores amigos. Y recuerdo que llegamos a un restaurante a comer, él agarra la carta, la abre y empieza a pedir como si él fuera el dueño del restaurante. Yo quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Y yo ganaba muy bien, gracias a Dios. Entonces yo veo la carta y empiezo a ver los precios. Y yo dije, no, yo solo quiero gastar tanto hoy. Él nunca se dio cuenta de esto, cerró la carta, la deja. Y en eso, como a los 20 minutos, sale en la plática y me dice, ¿sabes por qué yo no veo los precios de la carta? Me dijo. Dije, no, ¿por qué? Porque Dios nunca me ha dejado sin comer. Y yo sé que si hoy lo que gaste en comida, el lunes Dios me puede sorprender y me puede dar más. Wow. Dije yo. Más una persona que está afuera que el que está adentro. Entonces ahí Dios confronta mi vida. Y me dijo, ¿cuándo fue la última vez que te atreviste a creerme así? A gastar lo que tienes, porque es sencillo confiar cuando tienes dinero en la bolsa. Pero qué difícil cuando no tienes. Entonces, los pequeños retos de fe que Dios me ha empezado o me permitió pasar son cosas que hoy me permiten tener una fe mayor. Claro. Entonces, el año pasado Dios nos dio la oportunidad de hacer eventos evangelísticos 100%, hacer conciertos, hacer eventos de personas internacionales que pudieron venir a ministrar. Pero las personas era gratuito, pero no por eso no se paga un precio y era un precio muy alto. Entonces, Dios me ha permitido como tener la fe para poder, para desarrollar, si le pude creer por un plato de comida, hoy le he podido creer por cosas mayores. Entonces las personas me escuchan hablar y piensan, no, este tiene dinero. No tengo dinero, tengo fe. Y cuando Dios me habla de algo y lo desarrollo con fe, Dios añade el recurso. Por supuesto. Jesús nunca se movió por recursos. Hace unos días pensaba en eso. Jesús, porque dicen, hace unos días una persona decía, Jesús no pidió ofrenda. Espérame. Claro que pidió ofrenda, si no Judas no hubiera robado. Judas robaba de las ofrendas que pedían en el ministerio. Entonces las personas dicen, no, si Jesús no cobraba. No, Jesús no cobraba. Jesús pedía ofrenda. Por eso en la Biblia habla que cuando una mujer llegó con lo único que tenía, Jesús no la detuvo. Jesús le dijo, wow, esta mujer cautivó mi corazón porque dio todo lo que tenía. Entonces, esto es por aquellas personas que les conflictúa que se piden ofrendas en la iglesia, que de repente alguien pide ofrendas, de que, oye, ¿por qué piden ofrenda? Espérame, si a ti te cuesta dar, mejor no des. Pues claro. Y ya, y quédate callado y deja que, pero el día de mañana no te quejes de que Dios prospere a alguien que sí le cree. Claro. Porque el que siembra cosecha es ley. Una persona me preguntaba, ¿cómo es posible que hagan eventos tan grandes para personas sin dinero? Le decía, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Claro. Si Dios me está pidiendo que sembremos, sembramos. Le digo, yo regularmente he anunciado eventos sin dinero. Entonces, llego sin dinero y le digo, Dios, ¿qué vamos a hacer? Solamente con lo que tú decías, perdón, por una palabra. Por una palabra. Démosle. Al día siguiente, Dios empezaba a mandar los recursos. Dios permitió que ningún evento que se hiciera, termináramos sin dinero. Nos hemos metido a lugares sin dinero, creyéndole a Dios por una palabra profética o por una palabra de que Él va a proveer, que Él es nuestro proveedor. Hicimos un evento el cierre de año que no teníamos para pagar el sonido. Y lo hicimos por la palabra. La persona del sonido me dijo, bueno, por tratarse de ti, te lo voy a pasar, pero necesito que me lo pagues. Le dije, no te preocupes, apenas pueda, yo lo pago. Y gracias a Dios me ha permitido no quedar mal en ningún pago. A la semana Dios provee y se cumplió el pago y gracias a Dios ahorita es el mismo que nos va a dar el sonido para este fin de semana. Wow. Entonces, ese tipo de cosas me ha ayudado a mí a no depender en lo que tengo, porque si yo hiciera un evento con lo que tengo en la bolsa, no nos alcanzaría, pero ni para asomarnos al lugar donde va a ser. Así es, hermano. Entonces, hemos hecho eventos lindos de parte de Dios por una palabra.
El problema a Dios se le agrada con la fe, no con el recurso. Claro. Cuando tú das una ofrenda y la das creyendo que le va a agradar a Dios por la cantidad, eso no agrada al Señor. Agrada la fe con la que lo hagas. La fe que ocupas para ir a la iglesia, la fe que ocupas para escuchar este tipo de podcast, la fe que ocupas para poder organizar todo. ¿Sabes? La mayoría de personas piensan que todo el mundo la tiene fácil y eso frustra a los demás. ¿Qué ocurre hoy? Hoy en día las redes sociales nos han hecho creer que hay muchas personas que obtuvieron la vida, el éxito de un día a otro. Y eso no ocurre. Muchos publicamos una foto de victorias, pero no de batallas. A mí me decía la persona del grupo, nos tomemos una foto ahorita que solo somos 2, algún momento vamos a crecer. Yo no quiero fotos de mis derrotas. Yo quería fotos de grupos llenos, no de un momento difícil. Eso. Entonces nos han acostumbrado a que una derrota o un fracaso, no tenemos derecho a fracasar. Claro que tenemos derecho a equivocarnos. Una persona que está con Dios se puede equivocar, siendo pastor, ministro, lo que sea. El problema es que hoy en día un pastor se equivoca y el mismo pueblo que vive equivocándose en algún momento no quiere perdonar una equivocación. Claro. Y al final todos somos seres humanos. El que hoy tengamos yo le decía a una persona hace unos días, hoy soy pastor, mañana yo no sé. Dios me dio el llamado, me dio el ministerio, Él me llamó, pero yo quiero seguir siendo hijo de Dios toda la vida. Claro. Antes de ser pastor, eres hijo de Dios. Claro. Y eso es algo muy importante porque para escuchar este podcast creo yo que hay muchas personas o muchos jóvenes buscando hacia dónde van. ¿Hacia dónde vas? Vas al propósito de Dios. ¿Qué haces hoy para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida el día de mañana? Por supuesto. ¿Cuánto hoy te guardas en santidad? ¿Cuánto hoy te guardas para no hacer lo que los demás hacen? ¿Cuánto hoy cuidas lo que estás viendo en redes sociales cuando nadie te ve? ¿Qué haces con el tiempo libre que tienes y qué es lo que ves en la madrugada en tus teléfonos? Eso es lo que va a afectar a tus generaciones el día de mañana. No cuánto prediques en redes con todo el respeto y el amor que se merece cada persona que lo hace. Claro. Porque he conocido personas que predican en redes y tienen una vida con el Señor muy linda, pero también he conocido personas que predican en redes que apenas apagan la cámara y no son las personas que decían. Así es. Y la promoción no viene de las redes sociales, la promoción no viene de cuántas personas se escuchan predicar. En mi caso, mi pastor nunca me escuchó predicar. No fue que me dio la oportunidad de ser pastor por predicar, porque eso es lo que uno cree. Cuando mi pastor me escuche, no. Los frutos hablan más de uno. Por supuesto. Hay discípulos en la casa que no he tenido la oportunidad de escuchar predicar, pero veo los frutos que tienen, veo que son constantes, que son permanentes, veo el fruto de amor, de templanza, de sabiduría, el fruto del Espíritu Santo en ellos, y sin que yo escuche predicar, les digo, te toca predicar en tal lugar. Pastor, pero nunca me ha escuchado. Espérame, es que no necesito escucharte para ver los frutos, el fruto del Espíritu que tienes. Wow. Y eso es lo que no comprendemos muchas veces. Lo que te decía hace unos minutos, para mí el principio de la vida con el Señor se basa en Mateo 6, de que dice que el Padre que conoce lo que haces en lo privado te recompensará en público. Si en lo privado tu vida no es lo que tú dices ser en público, no esperes que Dios te promueva. Wow. Si tu vida misma en lo privado eres la misma persona en privado que en público, va a llegar un momento de honra al Señor, porque la Biblia también dice, cuando hablo de honra, muchos dicen, para Dios es toda la gloria y toda la honra, y por supuesto que así es, pero también la misma Biblia dice, yo honro a los que me honran. Wow. Entonces hay una honra que viene del cielo, que es mucho mayor que la honra del hombre. Cuando tú buscas predicar para que el pastor, el líder te diga, qué lindo predicas, wow, qué buen video subiste a redes, y ser como aplaudido por las personas, lo único que estás haciendo es permitiendo que tu tipo de liderazgo se parezca al liderazgo de Saúl, que era aplaudido por el hombre, pero desagradado por Dios. Entonces le dijo, por favor, acompáñame, Samuel, para que las personas no digan nada. Y David era una persona que, a pesar de las decisiones equivocadas que tomó, siempre tuvo el corazón conforme al de Dios, dice la palabra, porque buscaba al Señor por encima de la aprobación del hombre. Wow. Entonces, eso es lo que digo, perdón si me alargué un poco en el consejo, pero para mí es, busca al Señor, resumido en todo, busca a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, busca hacer cada día lo que Dios te indique y no dejes pasar un día sin ir en la intimidad con el Señor. Todos los días, y yo siempre le aconsejo a los jóvenes, ¿tienes problemas con alguna adicción, algún mal hábito, algo que te esté afectando? La mayoría te dice, muchísimo. Cada vez que llegue esa prueba y toque la puerta de tu corazón y que quiere entrar, no le escuches, métete en intimidad con el Señor. Señor, ábrele tu corazón al Señor.
Señor, me duele esto, no quiero pasar por esto, no sé cómo dejar este vicio, no sé cómo dejar este hábito, ayúdame a dejarlo. Porque se nos olvida que Dios es Dios, que Dios está contigo cuando haces las cosas bien y también está contigo cuando haces las cosas mal. Por supuesto. Y cuando una persona lo olvida es como, Dios, tú conoces mi corazón, sabes las ganas que le pongo a esto. ¿Y por qué no le dices tus debilidades? Claro. Cuando Él se fortalece en ellas. Pasa, y lo he predicado en más de una ocasión, muchas personas llegan con el pastor a decirle, pastor, tengo ganas de orar tanto tiempo, quiero hacer una vigilia de oración, quiero ayunar, quiero hacer esto, quiero predicar a las naciones, y todo lo lindo. Pero muy pocos tienen el valor suficiente para decir, pastor, tengo ganas de irme a tomar ahorita. Pastor, estoy batallando con esto que no me deja en el teléfono. Pastor, no he querido borrar los números de teléfono de las personas que no me ayudan, sino que me están dañando. Pastor, no he dejado de salir con una persona en un matrimonio, con una persona que es una amiga y me está dañando, o un amigo y me está dañando. Pastor, ese tipo de batallas no lo cuentan. Y de hecho, a un desierto se le entra solo, pero no puedes salir de un desierto solo. Tienes que salir acompañado. Si no, ¿cómo? Pensamos que somos autosuficientes y que podemos hacerlo y que tenemos la fuerza, pero es que nunca se va a poder con nuestra fuerza. Claro. No. Tenemos que menguar para que el espíritu, para que el Señor crezca. Muchos te hablan de cosas bonitas, pero quizá hemos batallado como iglesia de que tenemos pena de mostrar nuestras debilidades. Cuando, como lo acabas de decir, ahí mismo el Señor se perfecciona. Ahí mismo. Pablo lo escribió, pero lo importante aquí es tener la iniciativa, hablarlo con alguien, platicar con alguien. Mira, esta tal chica, este tal chico, padezco de esto, perdón. Entonces, ese tipo de cosas es importante hablarlo a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque no podemos solos. Necesitamos al Señor. Una de las cosas que me gustaría también, para aterrizar el podcast y agradecerte por el tiempo, es cada persona tiene que buscar su esencia. Por supuesto. No busques parecerte a otros. Dios no necesita dos personas iguales, si no nos hubiera creado iguales. Cada uno tiene una esencia diferente. Y eso me ha ayudado a mí. Una de las cosas que he escuchado comentarios es, por ejemplo, casi no escucho comentarios y la verdad nunca les presto atención, pero de lo poco que he escuchado es que por qué predico con gorra, que por qué utilizo tenis para predicar, que por qué con pantalones rotos, que es una falta de respeto y un montón de cosas que regularmente son estructuras. La verdad es que yo en lo particular creo que no tengo por qué parecerme a alguien cuando Dios me hizo único. Claro. Entonces, lo digo por lo siguiente, si tú no predicas con pantalones rotos, no critiques al que lo predica. Lo importante no es la ropa que uses, es el corazón en el cual tú busques al Señor. Si tú sientes que es una falta de respeto el pararte con una ropa, no lo hagas. Exacto. Claro. Y ya, al final de cuentas, no es como que Dios depende de ti, de tu opinión para el otro para poder hacer algo. Dios nos va a juzgar a todos en algún momento. Claro. Yo lo decía hace unos días que predicaba, le decía, yo no sé si estoy ofendiendo al Señor con mi ropa, pero te aseguro que si así fuera, Dios ya me lo hubiera hablado. A como me ha hablado del ministerio y me ha hablado de otras cosas, ya me hubiera hablado de mi vestimenta. Entonces, eso es muy importante, porque si yo buscara como parecerme a otras personas e imitar a otras personas, mi forma de predicar, busco que sea como algo, cada persona predica con su esencia. Claro. Dios es el mismo, la palabra no cambia, la palabra está, la palabra es la que da el soporte, pero cada uno tiene que buscar su esencia. Por eso hay jóvenes que en algún momento se frustran. Porque es que yo tengo que predicar así, tengo que hacer este tipo de chistes, tengo que hablar de esto, No, que no me tengo por qué parecer a alguien, no tengo que buscar hablar como alguien, no tengo que buscar parecerme a alguien. Cada uno tiene su propia esencia. Así es. Jóvenes, no se frustren por lo que hoy Dios no está haciendo con ustedes. Dios lo hará. El mismo Dios que estuvo con José a los 17 o 16 años, estuvo con él hasta el día que partió. El Dios que está contigo hoy en la juventud, Dios nunca se va a olvidar de algo. Así es. Algo que a mí me llama mucho la atención es, Dios jamás se olvida de algo que un hijo de él hace por él. El que hoy estemos aquí y estés entregándole tu juventud a Dios, no va a pasar en vano. No es como que Dios se va a olvidar. Hay algo que queda en un récord en el cielo que apunta que has dejado muchas cosas por el Señor. Y va a llegar un momento donde Dios va a honrar eso, donde Dios va a recompensar eso. No porque Billy lo merezca, porque no tenemos nada por lo que hacemos, es por gracia de Dios. Por gracia. Yo no soy pastor hoy porque lo merezca. Yo soy pastor porque el Señor así lo quiso.
Entonces, cuando yo aprendí que no soy pastor porque yo lo busqué por mis méritos, yo no estoy aferrado a un lugar. Yo hoy soy pastor, primero Dios me permita servirle toda la vida, me esfuerzo todos los días por hacer, porque Dios, una frase que me gustó mucho y me ha ayudado a todos los días es, no somos la única opción de Dios. Claro. Oscar no es la única opción de Dios, pero esta frase la leí en el libro del Pastor Cash, en el Espíritu Santo, y decía, yo sé que no soy la única opción de Dios, pero siempre me comporto como si así fuera. El que tú no seas, Catherine Kuhlman también lo decía, y muchas personas que han portado algo de parte de Dios dicen eso. Yo sé que no fui la primera opción de Dios, pero siempre me comporto como si lo fuera. Billy no es la única opción de Dios, pero siempre que Billy tenga un corazón como si Billy fuera el único que pudiera como amar lo que Dios tiene para él, y eso va a llevar a Billy a lugares especiales. Wow. No porque Billy lo merezca, sino porque Dios, quien sabe lo que hacemos en lo privado, es aquel que se encarga de recompensar en público. No, hermano, qué tremendo. De verdad que Dios usa tu vida de una manera hermosa y extraordinaria. Y como lo acabas de decir, Dios no necesita 2 Dante Gebel, Dios no necesita 2 Cash Lunas, Dios necesita a Oscar Serra, Dios necesita a Gerardo, Dios necesita a ti, Dios lo necesita. Así es. Dios quiere tu esencia, Dios quiere lo que Él te ha dado. Y eso es muy importante, y hermano, gracias por compartirnos este bello mensaje. De verdad que yo me voy edificado, primeramente yo, y yo sé que todos los que nos están viendo también van muy felices, muy contentos después de esta plática. Honro tu vida una vez más, Dios te usa de una manera extraordinaria, y viene el concierto de Montesanto. Por ahí nos vamos a estar viendo. No sé cuándo suba este podcast, capaz lo suban bastante, como en 2-3 semanas aproximadamente, pero de que vamos a estar gozándonos con Montesanto va a ser glorioso. Amén, ahí va a ser increíble. Si escuchas este podcast después, bueno, de lo que te perdiste. De lo que te perdiste, hermano, debiste haber ido. Yo te dije. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de parte de Dios y de parte tuya. Gracias por dejarte usar por Dios y gracias por la invitación que me hiciste. A ti, mi amado hermano. Un abrazo. Así que nos estamos viendo ahorita. Bendiciones, familia. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de los que nos están viendo. Ya saben, nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que el Señor siempre escucha nuestras oraciones, nos ve en el secreto y Él tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y esa palabra debemos de perseguirlo con todas nuestras fuerzas. Hasta luego, bendiciones.